Entonces vamos a hablar, como decía mi hermano José, del don de misericordia. Hemos estado todo este mes, ¿verdad?, hablando de los dones que cada uno de nosotros Dios los ha dado, porque todos tenemos un don, ¿verdad? Tal vez no tenemos todos los dones, pero un don en nosotros siempre tenemos más, uno, por lo menos uno. Pero yo creo que el don de misericordia estaba estudiando y es un don que creo que en todos, que cada uno de nosotros tiene que manifestarse ese don. Tal vez no se va a manifestar en todo en su totalidad, pero sí nosotros debe de haber siempre ese don manifestado en nosotros, porque el don de misericordia es algo de que es un atributo para empezar de Dios. El Dios de misericordia es uno de los atributos de Dios, pero también es uno de los dones que Dios podemos ver que está registrado en la Biblia, en Romanos 12:8, ahí lo pueden encontrar, Romanos 12:8, van a ver que ahí está y habla que también el don de misericordia, ¿verdad? Entonces, ese don, como dice la palabra de Dios, que nosotros en Cristo vamos alcanzando la estatura del varón perfecto, y nosotros vamos cada día que estamos viviendo en el Evangelio, nos vamos siendo más parecidos a Cristo Jesús. Entonces, con esto, y si Dios es uno de los atributos, el don de misericordia, por eso yo me pongo a pensar en cada uno de nosotros debe manifestarse en cierto momento ese don de misericordia, ¿verdad? Ya lo vamos a estar viendo más adelante, y es una de las bienaventuranzas también en Mateo 5, donde Dios habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora me pregunto, claro que nosotros vamos a alcanzar misericordia. ¿Estamos alcanzando misericordia? Claro que estamos alcanzando misericordia. ¿Por qué? Porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y ya habla de todo eso. Entonces, por eso es que yo me pongo a pensar en cada uno de nosotros, el don de misericordia en cierto momento se manifiesta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y nosotros estamos cada día más y más, tenemos que irlos reflejando. Cristo Jesús se tiene que estar reflejando en cada uno de nosotros. Ustedes tal vez se recuerdan cuando Cristo Jesús fue capturado y todo, los apóstoles se escondían, iban para todos lados, pero decían, no, si ese habla igual que Cristo, ese era uno de ellos. Entonces no puede ocultar usted el aparecerse a Dios cada día que va creciendo en su camino. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, dicho esto, antes de leer el versículo, quiero contarles, siempre me gusta contar alguna historia, a veces las cuento las historias, me gusta contar algunas historias casi que son personales y que son historias reales, ¿verdad? Hay muchas historias de otras personas, pero casi yo siempre traigo una a mi personal, ¿verdad? Entonces me gusta empezar con eso. ¿Qué quiero contarles? Estamos hablando del don de misericordia. No está ermita hoy, no la veo, quizás está con los niños, no sé. Pero lo que les quiero contar es lo siguiente, a veces se dio para que vean de acerca de la misericordia. En ciertos momentos nosotros presentamos algo de misericordia. Un día nosotros fuimos al aeropuerto muy de mañana porque teníamos que recoger una encomienda que había sido mandada, pero por aquel motivo no llegó. Llegamos al aeropuerto y vimos un joven ahí, él de México, ¿verdad? Preocupado, aquel hombre caminando, y ya los cercanos, ¿qué le pasó? No, que yo ya me voy de regreso a mi país, dice, y yo ya hasta corté mi teléfono porque ya me llevo el teléfono, porque ya no tengo línea, y vengo y no tengo el pasaje. Dicen que yo no he comprado pasaje, que no he comprado nada y no sé qué hacer porque no tengo ni teléfono, tengo nada y no sé cómo comprar un pasaje. Un muchacho, ¿verdad?, humilde, que no hablaba en inglés y póngase a pensar usted en un aeropuerto donde allí nadie, cada quien anda corriendo lo que quiere decirse. Entonces, preocupado por nosotros no era la situación esa, nosotros andábamos con tiempo porque íbamos a traer una encomienda y regresábamos a casa, y ustedes saben que nosotros vivimos muy cerca del aeropuerto, a 5 minutos, estamos cerca, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero contar es lo siguiente, ¿verdad? Un muchacho preocupado y todo, ya lo contó la historia, y nosotros vimos que él estaba en gran problema porque no, sin línea de teléfono y sin cómo contactarle, cómo irse, y no hallaba qué hacer aquel hombre. Bueno, entonces, para no muy largo, lo que hicimos nosotros, Dios los conmovió a misericordia, después usted conmovido a misericordia. Entonces, entre nosotros, mutuo acuerdo rápido, pues tenemos un cuarto siempre en la casa, y los padres, mientras no,
no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, vamos a buscar un nuevo pasaje y todo, y cuando te toque irte, entonces vamos para la casa, venite, llegar a la casa, descansar, y tenemos un cuarto, le dimos de comer, agarramos el teléfono, a mí es tremenda para eso, internet, buscó un pasaje, estaba aquí, horas te va a ir tipo 7, 8 de la noche, ya eran como las 7 de la mañana, lo trajimos, estuvo todo el día, lo dimos de comer, después en la tarde lo fuimos a dejar y el hombre fue agradecido. Dice, no sé cómo pagarle que algo, pero no, el día de mañana que te toque ver una estación de agua, hacer lo que nosotros dijimos por ti, digo, y eso, con eso vas a pagar, a nosotros no lo debes nada. Entonces les cuento esto porque eso es parte de misericordia. Cuando uno da y ayuda sin esperar a cambio ni nada. Yo no me acuerdo ni el nombre de él, no le pregunté el nombre, nada. Lo hicimos por amor, por misericordia, porque dice que nosotros somos dados a dar misericordia porque hemos recibido misericordia de Dios. Entonces usted en cierto momento le ha presentado, esa es mi historia, yo sé que usted puede tener una y todos tenemos una. Y eso es porque nosotros, Cristo Jesús, gobierna nuestras vidas y ahora nosotros estamos siendo diferentes. Ahora en los tiempos que vivimos no es fácil tomar a alguien así, lo que uno puede pensar, ¿quién será? ¿O qué? Se le aparte y todo, pero nosotros fuimos conmovidos a misericordia y venimos y trajimos a aquel muchacho, y esta es una historia, nunca la había contado, nadie sabía, primera vez que la cuento, pero yo creo que tiene relación al mensaje, para que miremos que en cierto momento nosotros vamos a estar en ese exacto lugar, en ese momento donde si usted es movido a misericordia y siente en su corazón, hágalo, porque es parte de Dios, ¿verdad? Bueno, dicho esto, entonces sí quiero llevarlos al versículo de Lamentaciones. Vamos a ir quiero compartir un versículo con ustedes, Lamentaciones 3, 22 y 23. Un libro de Lamentaciones. Amén. Dice la palabra de Dios así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Escuche qué hermoso esto. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por esa misericordia que es nueva cada mañana y que nunca decayeron, es que nosotros, ¿verdad?, hemos sido salvados y todo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estábamos, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, ¿qué podemos nosotros, si los comparamos, qué precio puedo tener o qué puedo hacer yo para Dios? Pero Dios, viendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en su gran misericordia, ¿qué fue lo que Él hizo? Viendo que el mundo iba a la perdición y que no había escapatoria, ¿qué es lo que Él hizo? Mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera, diera su vida, y por esa vida que Él dio, ahora usted y yo hemos alcanzado misericordia y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros ahora se manifiesta en nosotros. ¿Qué es la misericordia? Dice que es la virtud de tratar a las personas con compasión y bondad más allá de sus méritos. Repito, es el don de misericordia, es la virtud de tratar a las personas con compasión y bondad más allá de sus méritos. Entonces Dios tuvo compasión por nosotros. Es un ejemplo, como mirábamos nosotros, la enseñanza de Jesús cuando da el sermón del monte, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora pregunto a ustedes, ¿está alcanzando misericordia usted? ¿Hemos alcanzado misericordia? Claro que sí, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es parte de la misericordia, eso es parte que nosotros estamos alcanzando por medio de Dios, porque por eso Él envió a su Hijo amado, para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es por parte de la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. La misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para su compasión. Esta virtud de la palabra acción es más que sentir compasión hacia alguien.
Entonces, cuando nosotros, la misericordia, dicha en otras maneras, es el don de compasión. Es cuando nosotros somos dados y somos tocados a hacer algo por el necesitado. Esto puede ser por el necesitado sin esperar a cambio nada. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Puede ser por el pobre, por el menesteroso, por el que no tiene nada. Porque el que tiene todo, pues esa persona más bien sobra a veces quien le quiera dar. Y el que está en problemas y el que no tiene problemas, pues tranquilo. Pero el que esté en problemas, cuando usted esté en problemas o estuvo alto y ya está como quien dice caído y nada, nadie quiere saber nada de usted. ¿Por qué? Porque a veces nosotros o el ser humano lo que quiere es hacer un favor siempre esperando a cambio algo. Eso es muy fácil a veces. Cuando usted dice, oh, un ejemplo, esta persona tiene 4 carros, ¿verdad? Usted tiene otros 4, pero él prestó los 3 y no tiene carro, es fácil. Usted le dice, no, agarra el mío, llévate el mío, porque aquella persona tiene que responder y todo. Pero cuando usted no tiene nada, nadie le da nada ni nada, solo la persona que es llamado a misericordia, esa persona sí va a responder y va a dar algo por aquella persona sin esperar a cambio nada. Ese es el don de misericordia, tener compasión por la persona cuando la vemos allí abatida en sus problemas y todo. Entonces nosotros vamos a dar así como Dios dio por cada uno de nosotros a su Hijo amado sin esperar nada a cambio de nosotros. Él lo hizo por amor, por su misericordia y fue movido a compasión. Eso es misericordia, el don de compasión. Amén. Un buen ejemplo de esto nosotros lo podemos encontrar siempre como en la Biblia. Les voy a invitar para que miremos el libro de Mateo 9, Mateo capítulo 9 del 35 al 38, donde tuvo Dios compasión. Nuestro Señor Jesucristo andaba predicando y todo en las aldeas y todo. Ya va a ver cómo Cristo Jesús dice que tuvo compasión por las multitudes. El tener compasión, como les decía, misericordia es tener compasión por las demás personas. Y mire lo que vamos a leer aquí en el libro de Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, capítulo 9, del verso 35 al 38. Mira lo que dice la palabra de Dios así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire que cómo Dios se compadeció por esta persona. Pero ¿qué es lo que hacía Dios? Dice que predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino a dar y dio su misericordia, vino a sanar, vino a liberar a aquellas personas que nadie daba nada, aquellos enfermos y todo, ¿verdad? Eso es el amor de Cristo, esa es su misericordia. Pero ¿qué sucede? También dice que al ver las multitudes, que las vio dispersas, que andaban como ovejas que no tienen pastor, perdido. El hombre sin Cristo Jesús está perdido, pero cuando viene a Cristo Jesús encuentra el camino, encuentra la verdad, encuentra la vida, encuentra el gozo, encuentra la paz, porque Cristo eso es lo que lo da a nosotros. Entonces Él tuvo compasión y en el pensamiento les dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, es tanta necesidad, pero más los obreros son pocos. Roguemos a mi Padre para que envíe más obreros para su mies. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ver aquí en la iglesia, somos muy pocos los que estamos. Pero ¿cuántos habitantes vivimos solo en Excel, en Otado, verdad? Pero muy pocos quieren venir al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos
conmovido a misericordia. Entendemos entonces qué sucede. Ahí vamos a tener ese deseo de predicar, de llevar el evangelio, para que aquellas personas que están perdidas, que están sin Cristo, puedan venir a los pies de Él. Ese era el deseo de nuestro Dios también, ¿verdad? Dice, hay que orar a nuestro Padre para que envíe más obreros a su mies, para que todas estas personas que están aquí abatidas por el diablo, por todo, puedan conocerme y puedan recibir la bendición que solo viene del Padre. Eso es misericordia, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo les voy a dar, porque yo les decía que es ser conmovido a compasión. Miren lo que les voy a leer otro de estos ejemplos. Les lo voy a leer en Mateo capítulo 20, 29 al 34, y habla de dos ciegos. Mateo 20, 29 al 34. Amén, dice la palabra del Señor así. Entonces, Mateo 20, 29 al 34, sí, 29 al 34. Dice, al salir ellos de Jericó, esto habla de dos ciegos, les seguía al salir ellos de Jericó, Cristo Jesús y sus discípulos andaban aplicando, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente respondió, ¿para qué? Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús les llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y seguido recibieron la vista y le siguieron. Aquí tenemos el caso de cuando Dios es conmovido a misericordia, que, como les digo, es compasión por los necesitados, por los demás. ¿Qué puede usted, si un ejemplo, esperar de dos cieguitos? Nada, ¿verdad? Nadie quiere dar nada por ellos. Pero Cristo Jesús, viendo a aquellos cieguitos que venían a Él y clamaron y tenían fe, Él fue conmovido a misericordia y Él les recobró la vista. Eso es tener misericordia. Ese es el don de misericordia, tener compasión por los necesitados, por aquellos y estos. ¿Qué más que dos cieguitos? ¿Cómo no pueden estar necesitados, verdad? Pero hay muchos ejemplos en la Biblia y no quiero dejar por alto ni pasar estos dos ejemplos. Hay un ejemplo muy conocido que ustedes al hablar lo van a recordar, y es el ejemplo del buen samaritano. Ahí tenemos un ejemplo cómo una persona hace misericordia con este prójimo. Y después les voy a dar otro ejemplo que es acerca de los dos deudores, cuando había una persona que le debía 10,000 talentos a un rey, y vino y aquel rey fue conmovido a misericordia y perdonó esta deuda. Pero él, que un obrero de él lo debía solo 100 denarios, él no tuvo misericordia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Le adelanté un poquito para dónde vamos a llegar, pero quiero hablarles acerca de esto tan conocido como es del buen samaritano. Es una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dio y enseñó, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver. Qué hermoso pasaje en el cual nosotros podemos tener un conocimiento más amplio de lo que es este don de misericordia, porque como estamos hablando del don de misericordia, y vamos a ver aquí cómo las personas, algunas sí tienen misericordia y otras no. Entonces es un claro ejemplo en el cual nosotros siempre debemos de agarrar el ejemplo positivo, dados a misericordia. Les voy a llevar Vamos a ver lo del buen samaritano. Vamos a moverlo al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas 10, 25 al 37. Vamos a ir a Lucas 10. Ahí lo encontramos, esa parábola. Lucas capítulo 10. ...25 al 37. Es una parábola, pero es algo que sucede en nuestra vida, en el diario vivir.
Lo tenemos, Lucas 10, 25 al 37. Lo voy a leer. Leo la palabra en el nombre del Padre, de su Hijo, Espíritu Santo, y así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas era de él la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, aquí empieza la palabra: un hombre descendía, dice, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, oiga bien, a misericordia. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, verdad? Lo vamos a quedar hasta ahí, hasta el 35. Aquí está la historia del buen samaritano. Si ustedes pudieron, es acerca de misericordia, ustedes pudieron poner atención cuando leímos, dice que un hombre que descendía de Israel iba para Jericó, lo atacaron ladrones y todo, ¿verdad? Entonces, y ese hombre estaba como muerto, pero a veces pasa eso, y dice que pasó un sacerdote y solo lo volteó a ver y pasó de largo. Pasó un levita, también dice que no pudo, pero pasó un samaritano y ese tuvo compasión, fue conmovido a misericordia, y ese no solo sanó sus heridas por aceite, sino que lo tomó, lo cuidó, pagó por él y todo. Ese es el amor de Dios con cada uno de nosotros, es lo que Dios ha hecho. Pero quiero decirle esto: ¿quién eran los sacerdotes en la Biblia? Ustedes saben que los sacerdotes representan el ritualismo, eran los que se encargaban de trabajar en el templo. El sacerdote era el que llevaba el sacrificio. El sacerdote, eso es un ritual, pues se vivía bajo la ley, que era, ¿verdad? Eso representa el sacerdote, personas muy conocedoras de Dios que deberían de haber compasión. Pasó un levita, también lo vio. ¿Quién eran los levitas? Dice que de las 12 tribus que Dios escogió y todo, y entraron a la tierra prometida, a todos les dio heredad, pero a los levitas no les dio heredad. Los levitas los dejó para ministrar, para que siguieran la ley, el Torah, y ellos fueran los encargados, como quien dice, los maestros de la ley. Una persona que conocía mucho de Dios también lo vio de largo, pasó. Pero vino un samaritano. ¿Quiénes son los samaritanos? Eran las personas despreciadas en aquellos tiempos, porque los samaritanos sí eran parte del pueblo de Dios, pero ellos habían desobedecido a la ley, se metieron con otras mujeres que Dios, de otras naciones que Dios no quería, adoraron ídolos y otras cosas. Entonces allí vino el pleito entre ellos. Por eso samaritanos y judíos, entre ellos siempre había eso. ¿Por qué? Porque ellos se separaron, se apartaron de la ley, o se apartaron de seguir a Dios, y entonces fueron a otros dioses. Entonces de allí viene samaritano. Pero esa persona fue conmovida a misericordia, en otras palabras, como para decir: yo les doy ejemplo. Y aquellas que eran las personas que tenían que hacer algo por este prójimo, no lo hicieron. Que no los acontezca eso a nosotros, que nosotros como hijos de Dios, que decimos que somos cristianos y todo, y cuando vemos la necesidad y todo, tenemos y podemos dar, hagámoslo, seamos movidos, y no que va a venir otra persona que tal vez ni confiesa ni cree en Dios y algo, y para más aquella persona da misericordia, conmovida a misericordia. Yo decía al inicio, todos nosotros el don de misericordia debe de manifestarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cada día creciendo más en Cristo, y vamos apareciéndolos más y más a Dios. Y si Dios es uno de esos atributos, como lo leíamos en Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, en nosotros también deben ser nuevas cada mañana.
Así de que eso debe ser nuestra vida. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de esto. Pero también antes de, ya vamos a ir terminando, antes de todo quiero mostrarles este otro que les decía, lo voy a leer también, porque al leerlo ustedes ven bien la historia, no quiero poner palabras mías, después de esto nosotros podemos ver cómo estas personas, digamos, son movidos a misericordia. Estoy hablando de los dos deudores, estoy hablando, se los voy a leer, está en el relato de Mateo, vamos a regresar a Mateo capítulo 18, 23 al 35, vamos a regresar al libro de Mateo. Estamos hablando de los dos deudores, Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Amén. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, oiga bien, que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, oiga bien. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, dice, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eran 10,000 talentos, recuerden esto. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, estos son 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había hecho. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Aquí tenemos algo muy hermoso que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a este rey como dice que este hombre le debía 10,000 talentos, ¿verdad? Y él dice que el hombre lo iba a meter a la cárcel, incluso a su esposa, a sus hijos y todo, para que le pagara toda la deuda. Pero él le rogó y todo, dice que fue conmovido a misericordia y este rey le perdonó, ¿verdad? Pero hasta ahí estamos viendo bien. Pero ¿qué sucedió con esta persona que él había recibido misericordia? ¿Él hizo lo mismo acaso? No. Eso a veces puede suceder en nosotros. Nosotros recibimos misericordia de Dios y a veces nosotros no queremos perdonar al prójimo, no queremos nosotros también ser conmovidos a misericordia. Eso nosotros, ¿verdad? Ahí cuando nosotros actuamos así, entonces ahí estamos actuando como que no conociéramos a Dios. Pero ¿qué sucede? Quería decirles algo. 10,000 talentos en el tiempo bíblico era bastante dinero. Estaba buscando un poco de que un talento equivale en aquellos tiempos como a 39 kilos de plata. Era un tipo de moneda que se usaba. Pero un denario era algo, porque él solo debía 100 denarios del siervo. Un denario es como el salario de un día en aquellos tiempos. Entonces era algo abismal la diferencia. 10,000 talentos era mucho dinero. 100 denarios era bien poco. Y esta persona recibió que le perdonaron 10,000 talentos y él no pudo perdonar solo 100 denarios, sino que los hostigaba y le decía, pagame todo, y hasta lo metió a la cárcel por 100 denarios.
que no nos ocurra eso a nosotros. Recuerde cuánto Dios ha hecho por usted. Envió a su Hijo unigénito. Dice que el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que vino a esta tierra y vino en forma de hombre. Y vino ¿para qué? Para dar misericordia, para mostrar compasión por usted y yo. Por medio de Él nosotros hemos sido perdonados nuestros pecados y por medio de Él tenemos la vida eterna. Y cuántas cosas Dios nos los ha dado. Así que cuando usted se encuentre en un momento de que usted va a ser ejemplo de lo que Dios ha hecho y está haciendo por usted, no piense dos veces y ser conmovido a misericordia. Cuando esté en sus manos el poder ayudar y hacerlo y siente aquello, hágalo, porque eso somos llamados nosotros, a amar al prójimo, a amar al necesitado, dice, a visitar al enfermo, al que está en las cárceles. Todo eso es lo que Dios nos manda que hagamos cuando conocemos de Cristo. Hablar de Él, aquel que está muerto en delitos y pecados. Y ahí estamos haciendo nosotros, y estamos demostrando ese don de misericordia en nosotros. Que no lo vaya a acontecer como pasó con el levita, donde leímos con el sacerdote, muy conocedores de la palabra de Dios, o con esta persona, este siervo, que él le perdonaron una deuda tremenda de 10,000 talentos, pero él no pudo perdonar de una de 100 denarios, ¿verdad? Entonces, que nosotros no los acontezca todo esto. Quiero leerle algo acerca de aquí voy a leer acerca de lo que es la misericordia de nuestro Dios. Ya voy a ir terminando, voy a terminar en el siguiente versículo, pero quiero que leamos Salmo 103 y 4. Mire lo que dice Salmo 103, 3 y 4. Salmo 103, los versos 3 y 4. Amén. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Quién es Él? Dios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, dice que todos nuestros pecados son perdonados. ¿Y qué sucede? Sigue diciendo así: el que sana todas tus dolencias en Cristo Jesús son sanadas todas. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Ese es cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios está manifestando su misericordia para cada uno de nosotros. Lo podemos leer acá. Pero mire lo que dicen. Mire este versículo, qué hermoso, que lo diéramos de aprender hasta de memoria. El 2 Corintios 1:3. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1, verso 3. 2 Corintios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, el verso 3. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice la palabra de Dios así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo vuelvo a repetir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es hermoso, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice que bendito sea nuestro Dios, Padre de misericordia. Y por eso es que lo leíamos cuando iniciamos verdad, esta mañana en este mensaje. Decía en Lamentaciones, para que lo recordemos, Lamentaciones 3, 22 y 23, dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, porque no han decaído, y dice que por medio de su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por eso es que Pablo dice que Dios es Padre de misericordia, ¿verdad? Y con esto lo vamos a quedar, solo recordándole de que cuando nosotros estamos en una emergencia, vemos una necesidad, pongamos en práctica ese don. Que todos, en cada uno de nosotros está ese don de misericordia. Como decía, ¿verdad? Usted ha recibido a Cristo, usted es hijo de Dios,
Y como es hijo de Dios y Dios es Padre de misericordia, en cada uno de nosotros se manifiesta ese don de misericordia, ¿verdad? Y cuando vemos al necesitado, aquel que está en necesidad, hagámoslo. Así de que Dios me le bendiga en esta hermosa mañana y espero de que pongamos muy en práctica lo que es el don de misericordia. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos en esta hermosa mañana, Padre, por este hermoso momento que tú, Padre, permites que estemos en tu casa, oh Padre, te damos gracias porque sabemos que nosotros estamos en este lugar por tus misericordias, como lo dice tu palabra, que nuevas son cada mañana, Señor. Te damos gracias por ese amor con el cual tú los has amado, que enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús, para que por medio de él nosotros tengamos la vida eterna, tengamos paz y bendiciones de lo alto. Gracias, Señor, por ese amor. Oh, Padre, te adoramos, te bendecimos y pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestro ser, nuestro caminar, y que cuando nosotros, Padre, nos encontremos en un momento de necesidad hacia el prójimo, que nosotros seamos conmovidos a misericordia y pongamos en práctica ese hermoso y lindo talento, Señor, que tú has dado a cada uno de nosotros, los que te conocemos. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias, oh Padre, y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado